Hoy nos adentraremos en una revelación asombrosa y misteriosa que hizo Eulalio González, más conocido como Piporro, sobre el funeral de Pedro Infante. En una confesión inesperada, admitió que, en realidad, no estuvo presente en el sepelio. Esta impactante declaración, junto con otros datos fascinantes que conectan a estos dos íconos, nos llevará a explorar momentos clave de sus vidas y colaboraciones. Prepárense, porque juntos viajaremos en el tiempo para descubrir detalles sorprendentes. Eulalio González, conocido por todos como Piporro, fue una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano. Sin embargo, esta historia no solo se centra en él, sino también en Pedro Infante, con quien compartió múltiples momentos, desde colaboraciones en la radio hasta instantes más personales. Sus vidas se entrelazaron de formas que pocos imaginan. Piporro nació en Los Herreras, Nuevo León, el 16 de diciembre de 1921. Aunque tenía una sólida formación académica y aspiraba a seguir un camino profesional distinto, el arte terminó por cautivarlo. Su primera incursión fue como locutor en una emisora de radio en Monterrey, donde su estilo único empezó a destacar y ganar popularidad. Con el tiempo, Eulalio decidió mudarse a la Ciudad de México, donde expandió sus horizontes trabajando como presentador en un conocido centro nocturno de la época. Era la década de los 40 cuando, en ese contexto, presentó a un joven Pedro Infante que aún no alcanzaba la fama que lo inmortalizaría. En ese entonces, Pedro era un hombre sencillo, carismático y amable, características que ya lo hacían destacar. Piporro relató que, incluso cuando Pedro alcanzó el estrellato, jamás perdió esa humildad que lo definía desde el principio. Una anécdota curiosa sobre Piporro era su hábito de preguntar a otros artistas si lo recordaban. La mayoría de las veces recibía un no como respuesta, lo que lo llevó a abandonar esta práctica. Sin embargo, Pedro Infante fue una excepción. Cuando volvieron a encontrarse, ya con Pedro como una gran figura, este lo llamó personalmente a su camerino. Preguntó si había alguien de Monterrey, y al enterarse de que se trataba de Piporro, lo recibió con la misma calidez que lo caracterizaba. Este gesto dejó una profunda huella en Eulalio, quien siempre lo recordaba con admiración. El camino de Piporro hacia el estrellato fue tan inesperado como cautivador. Pasó de ser locutor y presentador a trabajar directamente con Pedro Infante, primero en la radionovela Ahí viene Martín Corona y, más tarde, en el cine. Sorprendentemente, esta radionovela, que comenzó a grabarse el 25 de octubre de 1950, se convirtió en un éxito antes de dar el salto a la pantalla grande. La producción radiofónica, con episodios de 30 minutos y 40 capítulos, fue un formato innovador para la época. Durante años se creyó que las grabaciones se habían perdido, pero, afortunadamente, algunas sobreviven, permitiendo redescubrir este valioso trabajo. La colaboración en Ahí viene Martín Corona marcó el inicio de una relación profesional que los llevó a compartir escenas en diversas películas e incluso a que Piporro interpretara algunas canciones de Pedro. A pesar de sus diferentes personalidades y trayectorias, ambos artistas vivieron momentos únicos que trascendieron lo laboral. Las historias que los conectan siguen fascinando a quienes descubren detalles de sus vidas. En la radionovela, Pedro Infante daba vida al personaje de Martín Corona, mientras que Piporro interpretaba a su fiel aliado. También participaba la joven Irma Dorantes, completando el trío protagonista. La radionovela, con su mezcla de drama y efectos sonoros, transportaba al público a un mundo lleno de imaginación. El éxito fue tan grande que no pasó mucho tiempo antes de que la idea de adaptarla al cine tomara forma. El rodaje de la película, que comenzó el 29 de octubre de 1951, trajo consigo nuevos talentos, entre ellos Sara Montiel, quien acababa de llegar de España para ser la pareja estelar de Pedro Infante. La cinta, dirigida por Miguel Zacarías, fue un éxito rotundo, consolidando la carrera artística de Piporro. Eulalio González compartió pantalla con Pedro Infante
en diversas producciones, comenzando por Ahí viene Martín Corona y su secuela, El enamorado. Más adelante, participaron juntos en cintas como Cuidado con el amor y brevemente en películas como Los Gavilanes y Escuela de Música. En Gitana tenías que ser, Piporro hizo una breve aparición tocando un instrumento mientras Pedro cantaba en el Tenampa, acompañado del Mariachi Vargas. Estas colaboraciones no solo marcaron sus carreras, sino que también dejaron una huella imborrable en el cine mexicano. Aunque cada uno dejó su propio legado, las conexiones entre ellos siguen despertando curiosidad y admiración. La relación entre Piporro y Pedro Infante es un recordatorio de cómo el arte puede unir a las personas de formas inesperadas. A lo largo de los años, Eulalio González forjó una profunda y entrañable amistad con Pedro Infante, cimentada en la admiración mutua y un gran respeto. Sin embargo, todo cambió el fatídico 15 de abril de 1957, cuando Pedro perdió la vida. Décadas después, Eulalio, mejor conocido como Piporro, hizo una revelación inesperada acerca del funeral de su amigo. Durante una entrevista, confesó que, a pesar de aparecer en imágenes de un documental sobre el sepelio de Pedro, él no estuvo presente en esa ceremonia de despedida. Explicó que llegó días después, cuando todo el cortejo ya había finalizado. Esta declaración generó sorpresa, pues en el video parecía que Piporro había estado en el lugar, algo que él mismo desmintió. Eulalio González, cuyo nombre artístico se convirtió en sinónimo de alegría y talento, no solo dejó una huella imborrable en el cine mexicano, sino que también marcó una época con su inconfundible estilo norteño y su peculiar sentido del humor. Su capacidad para conectar con el público, gracias a su autenticidad y carisma, lo consolidó como un ícono en diversas plataformas, desde la pantalla grande hasta las radionovelas. Sin embargo, detrás de su personalidad vibrante y enérgica, existía una historia llena de anécdotas y matices que pocos conocían, siendo su vínculo con Pedro Infante una de las más representativas. La relación profesional y personal entre Piporro y Pedro estuvo llena de momentos significativos. Ambos compartieron no solo escenas memorables en el cine, sino también instantes de camaradería que fortalecieron su conexión. Eulalio siempre destacó el profesionalismo y la dedicación de Pedro, a quien admiraba profundamente tanto como artista como ser humano. Según los relatos de Piporro, Pedro Infante era un hombre entregado a su trabajo, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí mismo, inspirando a todos aquellos que tuvieron la fortuna de colaborar con él. Un aspecto curioso fue el impacto de la actriz española Sara Montiel en la producción de Ahí viene Martín Corona. Su llegada al cine mexicano aportó un toque innovador, y su colaboración con Pedro Infante no solo fue un éxito rotundo, sino que también marcó el inicio de una destacada trayectoria que la llevaría a consolidarse como una figura internacional. Por otro lado, es fascinante cómo la radionovela Ahí viene Martín Corona se convirtió en un fenómeno cultural en una época donde la televisión aún no había alcanzado su apogeo. La radio representaba un medio poderoso para transportar a las audiencias a mundos llenos de emociones y aventuras, gracias a los efectos sonoros meticulosamente diseñados y las interpretaciones de los actores. Esta producción destacó no solo por su trama, sino también por la calidad de su diseño sonoro, que ofrecía una experiencia inmersiva y cautivadora. El éxito de Piporro no se limitó al cine ni a la radio, pues también incursionó en la música, dejando un legado significativo. Sus canciones, llenas de humor y picardía, reflejaban sus raíces e identidad, conectando con un público que encontraba en sus letras un retrato de la cultura del norte de México. Temas como Chulas Fronteras y El Corrido de Monterrey son ejemplos de cómo plasmó su esencia en la música, consolidándose como un referente del género. Aunque la vida de Piporro estuvo repleta de momentos memorables, también enfrentó retos que lo llevaron a reinventarse continuamente. Su confesión sobre el funeral de Pedro Infante
es un recordatorio de que, incluso en los episodios más solemnes, la realidad puede diferir de lo que se muestra al público. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la dualidad entre la figura pública y el ser humano que reside detrás de ella, con sus vivencias, decisiones y emociones muchas veces desconocidas. Si algo es indiscutible, es que tanto Piporro como Pedro Infante dejaron un legado que trasciende generaciones. Sus películas, canciones y anécdotas continúan siendo recordadas y celebradas por quienes aprecian la riqueza del cine y la música mexicana. Ambos son un ejemplo de cómo la autenticidad y la pasión pueden convertir a alguien en una leyenda. Con su acento distintivo, vestimenta y gestos, Eulalio González se transformó en un ícono de identidad regional, en una época donde la identidad nacional era fundamental en el cine mexicano. Figuras como Piporro lograron destacar y resaltar las costumbres y tradiciones de diversas zonas del país, creando un lazo emocional con el público. Por otro lado, Pedro Infante se afianzó como el principal exponente de la época dorada del cine mexicano. Su habilidad, tanto como actor como cantante, le permitió desempeñar papeles que iban desde el humilde hombre de pueblo hasta el atractivo galán. La química que compartía con sus compañeros de reparto, incluida la que desarrolló con Piporro, hizo que sus películas fueran auténticas obras maestras del cine. Es imposible hablar de Pedro Infante sin recordar el impacto emocional que dejó su partida, ocurrida el 15 de abril de 1957. Esta fecha quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo mexicano. La noticia de su muerte dejó un vacío que nadie pudo llenar, y su funeral fue un evento masivo donde miles de personas se reunieron para despedir a su ídolo. Las imágenes de aquel día, con multitudes llorando y cantando sus canciones, reflejan el amor profundo y la admiración que el pueblo mexicano sentía por él. Sin embargo, la revelación de Piporro sobre no haber asistido al funeral en persona agrega una dimensión intrigante a la historia. Aunque apareció en videos documentales del evento, su confesión años después nos recuerda que la construcción de un legado a menudo involucra detalles que el público desconoce o interpreta de manera diferente. Este hecho no resta el respeto y cariño que Piporro tenía por Pedro, sino que resalta la complejidad de las relaciones humanas y el efecto de los medios en la percepción colectiva. Además, resulta fascinante cómo las radionovelas y películas como Ahí viene Martín Corona marcaron un hito en el entretenimiento mexicano. La radionovela, con sus efectos sonoros y tramas bien construidas, preparó el terreno para el éxito de la película. La adaptación cinematográfica no solo atrajo a los seguidores de la radionovela, sino que también cautivó a nuevas audiencias gracias a la química en pantalla de Pedro Infante y Sara Montiel, quien aportó frescura y sofisticación a la historia. Por su parte, Piporro siguió forjando su carrera con un estilo único. Su contribución a la música es otro aspecto esencial de su legado. Canciones como Don Baldomero y El Taconazo no solo reflejan su característico sentido del humor, sino también su destreza para capturar la esencia de la vida cotidiana en el norte de México. Su música, cargada de ingenio y picardía, continúa siendo un referente cultural que atraviesa generaciones. En cuanto a su participación en el cine, hay que destacar otras producciones importantes donde Piporro brilló. Su actuación en películas como El Rey del Tomate y La Nave de los Monstruos demostró su capacidad para diversificar su repertorio, alternando entre comedia ligera y proyectos más ambiciosos. Estas películas no solo afianzaron su carrera, sino que lo posicionaron como un pionero en el uso del humor regional en la gran pantalla. La relación entre Pedro Infante y Piporro iba más allá de lo profesional. Ambos compartieron una época dorada en la que el cine mexicano vivió uno de sus momentos más prolíficos. La influencia de Pedro en la carrera de Eulalio González es innegable, y su amistad es un recordatorio de cómo las grandes estrellas se apoyan mutuamente para alcanzar nuevas alturas. Al final, queda claro que tanto Piporro como Pedro Infante representan dos caras de una misma moneda: el talento mexicano en su máxima expresión.
Sus historias, llenas de anécdotas, triunfos y desafíos, son un testimonio del poder del arte para trascender el tiempo y seguir inspirando a nuevas generaciones. Un aspecto menos conocido de la trayectoria de Piporro y Pedro Infante es el impacto que ambos tuvieron en la evolución del humor en el cine mexicano. Mientras Pedro destacaba por su versatilidad, que le permitía moverse entre el drama y la comedia romántica, Piporro introdujo un estilo de humor único basado en su identidad norteña y su habilidad para improvisar. Este enfoque espontáneo y genuino marcó una diferencia clave en las producciones en las que participó. Un ejemplo claro de esta influencia se encuentra en las características que definieron su estilo y la forma en que el público los percibió. Se puede ver en los diálogos de Piporro, los cuales muchas veces eran adaptados o creados sobre la marcha para darle un toque más dinámico y cercano a las audiencias. Esta destreza no solo le permitió ganarse el cariño del público, sino que también inspiró a otros actores de la época a integrar elementos regionales en sus interpretaciones. De esta forma, Piporro no solo representaba al norte de México, sino que amplió los horizontes del cine nacional, creando un espacio para una diversidad cultural más rica. Otra curiosidad histórica es cómo las películas en las que ambos trabajaron lograron trascender el ámbito del entretenimiento para convertirse en íconos culturales. Películas como Ahí viene Martín Corona y El enamorado no solo fueron éxitos comerciales, sino que también ayudaron a consolidar al mariachi como un emblema sonoro del cine mexicano. A través de estas producciones, la música tradicional se entrelazó con las narrativas cinematográficas, generando un impacto que perdura hasta la actualidad. Además, el legado de estos artistas no solo se refleja en sus películas, sino también en las representaciones teatrales y homenajes posteriores que se realizaron en su honor. Obras teatrales, imitaciones y hasta festivales dedicados a su memoria han mantenido viva la presencia de Piporro y Pedro Infante en el imaginario colectivo, destacando su relevancia no solo como artistas, sino también como símbolos de una época dorada del entretenimiento mexicano. Un aspecto menos explorado en la historia compartida de Piporro y Pedro Infante es cómo sus trayectorias reflejaron los cambios socioculturales de México en la mitad del siglo XX. Ambos artistas, aunque con estilos diferentes, sirvieron como espejos de las aspiraciones, los desafíos y el sentido de identidad de un país que experimentaba transformaciones económicas y sociales. Pedro Infante, con sus papeles que iban desde el humilde hombre de campo hasta el galán urbano, logró capturar las contradicciones de una nación dividida entre el progreso industrial y la tradición rural. Su capacidad para conectar con audiencias de diferentes clases sociales lo convirtió en un puente cultural, unificando a un México diverso a través de sus interpretaciones. Su muerte prematura acentuó aún más este rol simbólico, elevándolo al estatus de figura casi mítica que encarnaba los valores y emociones del pueblo. Por otro lado, Piporro representaba una visión más concreta, pero igualmente poderosa, la del norte de México. A través de su personaje, logró darle voz y visibilidad a una región que, aunque económicamente pujante, a menudo quedaba excluida de las representaciones mediáticas de la época. Con un humor que desafiaba los convencionalismos y una autenticidad que resonaba con aquellos que compartían su origen, Piporro no solo hizo reír, sino que también reivindicó las raíces culturales de su tierra. Un detalle fascinante es cómo las carreras de ambos se cruzaron en un momento en que el cine mexicano era la principal herramienta para moldear el imaginario colectivo. En las películas que compartieron, las interacciones entre Pedro y Piporro funcionaban como un microcosmos de la dinámica nacional. La colaboración entre el ídolo nacional y el representante regional simbolizaba la posibilidad de armonizar diferentes identidades bajo una misma narrativa. Este simbolismo no fue casual, sino una estrategia consciente de los realizadores para atraer audiencias diversas y consolidar al cine como una plataforma de cohesión social. Finalmente, es relevante mencionar cómo las personalidades de ambos
dejaron un impacto duradero más allá de sus películas. Mientras Pedro Infante inspiraba con su galantería y carisma inigualable, Piporro demostró que el humor podía ser un vehículo para la crítica social, siempre manteniendo un tono accesible y entrañable. En conjunto, sus legados no solo marcaron una era dorada en el cine mexicano, sino que también sentaron las bases para que futuras generaciones exploraran nuevas formas de identidad y expresión artística en la pantalla grande. El impacto de Piporro y Pedro Infante en el cine mexicano no solo se limita a sus contribuciones en pantalla, sino que también abarca la influencia que tuvieron sobre la música popular mexicana. Aunque Pedro Infante es reconocido principalmente por su cautivadora voz en géneros como el bolero, el ranchero y la canción ranchera, también fue un pionero al integrar la música tradicional mexicana en sus películas de una manera que sigue siendo relevante en la industria musical actual. Sus canciones, muchas de ellas emblemáticas del cine de oro, crearon un vínculo casi irrompible entre la música y la cinematografía, contribuyendo al crecimiento del mariachi como un símbolo sonoro que representa la esencia de la cultura mexicana. Por su parte, Piporro también dejó una huella importante en la música, pero de una manera más regional. Con su estilo característico del norte, fusionó géneros de la música tradicional mexicana con toques de su humor y estilo personal. A través de sus canciones como Don Baldomero y El Taconazo, Piporro no solo logró divertir, sino también ofrecer una mirada al estilo de vida y las tradiciones del norte de México, convirtiéndose en un referente musical que trascendió las fronteras de su región natal. El lazo que existía entre ambos, tanto en el ámbito profesional como personal, era claramente evidente en la conexión que mostraban en cada escena. En muchas de sus películas conjuntas, la presencia de uno complementaba la del otro, uniendo dos realidades que, aunque dispares, se enriquecían mutuamente. La visión de Infante y su atractivo natural como galán contrastaba a la perfección con la sinceridad y el humor de Piporro, creando una armonía que cautivaba a un amplio espectro de públicos. A través de sus interpretaciones, ambos lograron tratar temas complejos como el amor, la lealtad, las luchas sociales y las dificultades cotidianas, siempre con un matiz que reflejaba las realidades de su tiempo. Un aspecto adicional que destaca es cómo las producciones en las que estuvieron involucrados contribuyeron al desarrollo de un cine más inclusivo y representativo de la diversidad de México. En sus películas, tanto Pedro como Piporro no solo presentaban las narrativas tradicionales del cine de la época, sino que también ofrecían una visión más profunda de México, mostrando las tradiciones rurales, las leyendas populares y las historias de vida que tocaban el corazón de millones. Este tipo de elementos revelan la complejidad de las historias que giran en torno a estas figuras icónicas. Piporro siempre será recordado como un personaje carismático, alegre y con un estilo único. Su acento norteño y su humor espontáneo lo convierten en una de las figuras más memorables del cine mexicano. Además, compartió escenas con grandes actores como Fernando Soler, Pedro Armendáriz y, por supuesto, Pedro Infante. Espero que este relato haya sido de su agrado. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece la confesión de Piporro sobre el funeral de Pedro Infante? Los estaré leyendo. Este fue otro video de su amigo David el Historiador. Nos vemos en la próxima. En esta adaptación cinematográfica dirigida por Miguel Zacarías, se incorporaron nuevos talentos, entre ellos Sara Montiel, quien recién había llegado de España para interpretar a la pareja de Pedro Infante. El filme fue un rotundo éxito, consolidando el nombre artístico de Piporro para Eulalio González. Eulalio compartió pantalla con Pedro Infante en diversas producciones, comenzando con Ahí viene Martín Corona y su secuela El enamorado. Posteriormente, participaron en cintas como Cuidado con el amor y brevemente en películas como Los Gavilanes y Escuela de Música. En la película Gitana, Piporro hizo una aparición discreta,
tocando un instrumento mientras Pedro cantaba en el Tenampa, acompañado de Mariachi Vargas. A lo largo de los años, Eulalio González desarrolló una amistad entrañable con Pedro Infante, marcada por el respeto mutuo y la admiración. Sin embargo, todo cambió cuando Pedro falleció el 15 de abril de 1957. Décadas después, Piporro haría una confesión sorprendente sobre el funeral de su amigo. En una entrevista, Eulalio reveló que, a pesar de aparecer en un video documental sobre el funeral de Pedro Infante, él no estuvo presente en esa despedida. Según explicó, llegó días después.